¿Suspenderías una jornada de trabajo para irte con tu equipo a cine? ¿Crees que al ver una película con ellos lograrías un mejor rendimiento colectivo? ¿Cuál sería esa película que recomendarías para hacer este ejercicio? Te lanzo estas preguntas porque algo realmente fascinante ha ocurrido en mi círculo en estos últimos días. No fue solo una vez, ni dos, sino 3 veces que ejecutivos de empresas que conozco me compartieron algo increíble. Me contaron que después de ver la nueva película de F1 hicieron un ejercicio con sus equipos que, para su sorpresa, transformó por completo su liderazgo y la dinámica de su trabajo. Pero, ¿qué es eso tan especial que esta película encierra y que lo llevó a tomar una decisión tan inusual? ¿Cuál es el verdadero secreto detrás de ese impacto? La respuesta y mucho más la descubrirás a fondo en este video. Fue precisamente por esto que sentí la urgencia de sumergirme de lleno en esta película. Mi misión, trabajar a fondo los mensajes de liderazgo y sobre todo las poderosas claves del trabajo en equipo que F1, la película, tiene para ofrecernos. Sé perfectamente lo que estás pensando. Carlos, en YouTube ya hay decenas de videos que hablan de esta película y tienes razón. Pero aquí está la gran diferencia. La gran mayoría de esos análisis se han concentrado en si la película les gustó o no, en la calidad cinematográfica o en qué tan fiel es la realidad de las carreras de la Fórmula 1. Y aunque esos puntos son interesantes, ninguno de los videos que he visto hasta ahora se ha enfocado en las lecciones de liderazgo que esta historia literalmente grita. Hoy vamos a explorar el poder transformador del trabajo en equipo, la disciplina y la adaptabilidad y la redención a través de la energía de la Fórmula 1. No hablaremos solo de coches, hablaremos de humanos y de cómo la película F1, además de hacernos pasar un buen rato, nos ofrece verdaderas recetas de liderazgo. Así que prepárate para ver F1, la película con ojos completamente nuevos y extraer aprendizajes que podrías aplicar desde hoy mismo en tu propio equipo. Sin duda, la película F1 está arrasando en las taquillas de cine con una buena calificación por parte del público en general. Los críticos, por un lado, tenemos a los que catalogan la película como bastante predecible, un guión poco original y bastante sencillo. Por el otro lado están los que la consideran una gran película que nos regresa a esas grabaciones reales, sin el uso del fondo verde para el montaje de efectos especiales. Pero en lo que sí están de acuerdo unos y otros es que es una película que engancha, que nos hace pasar un buen momento y nos recuerda la importancia de la magia del cine y por qué esta experiencia es superior a la televisión. La película F1 es el más reciente blockbuster dirigido por Joseph Kosinski, el mismo genio detrás del éxito post-pandemia Top Gun Maverick. La producción de grandes figuras como Jerry Bruckheimer, el propio Brad Pitt y el 7 veces campeón mundial de pilotos Lewis Hamilton, quien no solamente invirtió dinero en esta película, sino que además asesoró para darle más realismo a esta historia. Menciono esto más que como unos datos aislados y estadísticos para que analicemos desde la creación de esta película cómo se creó un equipo ganador donde cada uno colocó lo mejor de sí. La trama nos introduce a Sonny Hayes, interpretado por Brad Pitt. Sonny es un veterano piloto estadounidense, un exprodigio de la Fórmula 1 de los años 90, cuya carrera fue truncada 30 años atrás por un grave accidente. Vive como un nómada de aquí para allá, participando en cuanta carrera de carros le dé libertad y le dé adrenalina, con una vida marcada por el trauma y la adicción al juego. Su destino cambia cuando Rubén Cervantes, su antiguo compañero de equipo en Lotus y ahora dueño de la escudería APX GP, le ofrece una última oportunidad. El equipo es el peor de la Fórmula 1 y si no ganan un solo premio, los inversores venderán la escudería, dejando a Rubén en la quiebra. En APX GP, Sonny se encuentra con Joshua Noah Pierce, un talentoso pero arrogante piloto novato que se convierte en su compañero y su rival. La historia es un clásico del cine deportivo, el veterano experimentado que regresa para guiar a la joven promesa. Pero aquí no se da la clásica relación maestro que entrena al novato, sino que se da una lucha de egos que chocan a 300 km por hora. Una de las grandes críticas que se le hace a la película, y sobre todo por los que saben de este deporte, es que no es 100% fiel a la realidad de la F1 y se dan situaciones que son imposibles de pasar en las carreras reales. Pero eso no importa, la película se toma ciertas licencias de Hollywood y su gran valor radica en
cómo logra engancharte y transmitir la intensidad de las carreras con un realismo visual sin precedente. No en vano, muchas escenas fueron filmadas en circuitos reales durante los fines de semana de los grandes premios, con cámaras IMAX, adaptadas a los vehículos, lo cual requirió innovación y desarrollos técnicos. Pero bueno, vamos a lo que vinimos y a la esencia de este canal, las lecciones. La película F1 nos enseña, y esto es clave desde la perspectiva de liderazgo, que el trabajo en equipo es la lección principal. Un corredor de Fórmula 1 no gana solo por su talento. Su victoria es el resultado de una intrincada red de colaboración que incluye la construcción del auto, las habilidades del piloto, el entrenamiento riguroso de los pilotos, la estrategia para cada carrera, la práctica en simuladores avanzados y la sincronización vital de las paradas en los boxes. Muchas otras que no quiero detallar más para no aburrirlos, pero en la película vemos cómo un equipo de Fórmula 1 puede estar conformado entre 300 a 1200 personas, y yo creyendo toda mi vida que era solo el piloto. Es un engranaje perfecto donde cada integrante es una pieza importante, desde los ingenieros que diseñan cada tornillo hasta los mecánicos que cambian los neumáticos en cuestión de segundos. El director técnico, los especialistas, todos son fundamentales para llevar el proyecto adelante. Ojo, no es una historia de autos, sino de los humanos que los manejan y que hacen parte de estos equipos. Veamos ahora cómo los personajes principales de F1, la película, encarnan estas cualidades de liderazgo y especialmente la de trabajo en equipo. Primero, tenemos a Sonny Eye, interpretado por Brad Pitt. Y antes de hablar del personaje de Sonny, hablemos precisamente de Brad, quien se entrega de tal manera a su papel de corredor que aprendió a correr autos de carrera de manera real. Muchas de las tomas fueron realizadas por él sin el uso de dobles, además de prepararse físicamente como lo requiere un corredor. Brad nos vuelve a mostrar con esta gran actuación porque es uno de los actores favoritos de Hollywood. Sonny es el conductor experimentado, pero arrogante. Su trayectoria individualista lo ha llevado a un punto muerto. Sin embargo, al regresar a APXGP, lo fuerza a confrontar su ego y a aprender a trabajar con su joven compañero. En la medida que avanza la película, vemos cómo su relación con Noah mejora, incluso manipulando las reglas intencionalmente para crear oportunidades de puntos para el equipo. En un momento clave, Sonny revela que perdió a propósito una partida de póker para que Noah tuviera un trato favorable, mostrando una astucia estratégica orientada al equipo, no a su lucimiento personal. Una de las escenas más visuales de la importancia del trabajo en equipo es cuando Sonny, en la planeación de una de las carreras, le dice a cada uno la importancia de su rol en el desempeño del resultado. Pues si cada uno de ellos hacía que cerrara un segundo, al ser 72 personas, mejorarían en 72 segundos. Y ese es el tiempo entre el primero y el último de los carros. Un detalle no menor de su esencia como líder lo vemos cuando una de las mecánicas integrantes del equipo de Pitt comete un error dejando un martillo en el piso, haciendo que se pierda un segundo y desconcentrando a uno de los pilotos. La reacción del joven piloto GP fue gritarla y la de Sonny fue tranquilizarla y decirle que un error lo puede cometer cualquiera, pero que se concentre y tenga mucho más cuidado en la próxima vez. Dos reacciones opuestas ante un mismo hecho. Su influencia como líder se vio reflejada también cuando era él el primero que llegaba, hacía ejercicios, practicaba en el simulador, revisaba la pista, hablaba con los mecánicos y directores técnicos. En resumen, no era el jefe aislado y que daba órdenes, sino un líder que estaba en el campo de batalla junto con su equipo. Segundo líder, Rubén Cervantes, interpretado por Javier Bardem. Es él el jefe de todos, pero su liderazgo no es tan evidente en la historia. Rubén es el dueño y director del equipo APXGP y también el viejo amigo de Sonny. Es la persona que escogió a cada uno de los miembros del equipo y los enamoró para que hicieran parte del proyecto. Algunos de ellos ni siquiera querían participar de esta aventura, pero Rubén, con su carisma, los convenció de que hicieran parte de este sueño. Es el líder que tiene la visión y la fe en las personas, incluso cuando están caídas. Rubén confía en Sonny para salvar a su equipo de la quiebra, demostrando una gran capacidad de delegación y apoyo. Él es el bonachón que siempre confía en su equipo, un pilar de apoyo
que entiende que el éxito depende de la cohesión del grupo. Y bueno, cuando toca tomar decisiones difíciles, como todo buen líder, lo hace. Tercero, Joshua Noah Pierce, interpretado por Denzel Idris. Noah es el talento joven con mucho potencial, pero carente de humildad. Su ego choca con el de Sonny al principio, pero a medida que avanza la historia, vemos su crecimiento al valorar la experiencia de Sonny, que ésta le suma, y de que el zorro sabe más por viejo que por zorro. Noah, como buen centennial, es muy usuario de las redes sociales. De hecho, está muy pendiente de la imagen y de lo que proyecta a sus seguidores. Pero rápidamente Sonny logra transmitirle que lo que realmente importa son los valores y principios, porque el qué dirán es cosa de un día y no lleva a nada. También es clave observar cómo aprende de los métodos de entrenamiento tradicionales de Sonny y se adapta, mostrando una gran apertura al aprendizaje y a la disposición a integrar la experiencia de otros. Este camino lo debemos recorrer al ver cómo de entrenar solo en máquinas muy avanzadas pasa a entrenar de manera conjunta con sus integrantes del equipo. Finalmente, reconoce que su accidente no fue culpa de Sonny y se compromete a ser más responsable y disciplinado, cerrando el círculo de aprendizaje en equipo. De hecho, llega a aprender y a respetar tanto a Sonny que al final se sacrifica para que éste pueda ganar una carrera y pueda sentir lo que se siente ser el mejor del mundo. Kate McKenna, interpretado por Kerry Condon. Kate es la experimentada directora técnica del equipo. Su rol es crucial, ya que debe diseñar un automóvil capaz de competir y acelerar en las curvas más peligrosas. Al principio de la historia vemos cómo ella corre hacia los pilotos, consultándoles por cómo se sintieron con el carro, que necesitaba la información de la experiencia de manejar un cohete de estos con 4 ruedas, pero la información que recibía era vaga. La colaboración entre ella y Sonny es fundamental cuando él la retroalimenta de lo que siente en el carro y le recomienda rediseñar el coche para el combate. Un ejemplo claro de liderazgo colaborativo donde el líder confía en la experiencia técnica de su equipo para lograr objetivos ambiciosos. Su entrega y conocimiento en las mejoras resaltan su competencia y la importancia de su rol en el desempeño del equipo. Es ella también quien, consciente de las grietas que hay al inicio entre los dos corredores, gracias a sus egos y su espíritu competitivo, organiza una reunión utilizando el juego de póker como una herramienta para realizar una terapia de grupo y superar las rivalidades que están acabando con el equipo. La química entre estos 4 personajes, a pesar de sus choques iniciales, se convierte en el motor emocional de la película, demostrando cuando los egos se alinean para un objetivo común, el éxito es inevitable. Además del trabajo en equipo, la película destaca otras cualidades de liderazgo esenciales, como cuáles: redención y propósito. Sonny A busca redimirse y encontrar un nuevo propósito en su vida, mostrando que nunca es demasiado tarde para cumplir los sueños. Segundo, el contraste generacional. La película contrasta a 2 generaciones de pilotos, ambas con actitud y aptitud, enfatizando la importancia de escuchar la voz de la experiencia. El liderazgo no se trata de denigrar una generación sobre la otra, sino de encontrar la sinergia entre ellas. Tercero, resiliencia y superación personal. Cada curva, cada rebase, cada triunfo es una oportunidad de trascender, pero también cada fracaso es una oportunidad para empezar de nuevo. La película nos invita a reflexionar sobre lo que nos impulsa a seguir adelante, incluso después de los accidentes más devastadores. Cuarto, integridad y ética. Aunque la película presenta dilemas éticos como las colisiones intencionales de Sonny o la falsificación de documentos por parte de un ejecutivo para lograr la venta del equipo, nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la ética en el liderazgo. Un verdadero líder construye sobre bases sólidas, no sobre atajos cuestionables. Pero para cerrar con un gran aprendizaje de la película F1, nos preguntamos cosas como: ¿qué significa ganar? ¿O para qué ganamos? ¿O qué es más importante, llegar a la meta o disfrutar de la carrera? En la pista, como en la vida, se pueden cometer errores, pero cada movimiento debe ser planeado, calculado y sobre todo aprender rápidamente de los errores cometidos, porque el tiempo es el mayor adversario. No importa que esta película no vaya a ganar ningún premio, ni que sea un blockbuster con claras intenciones comerciales. Es una película que hace que merezca la pena ir al cine a pasar un buen rato.
y de paso logra trascender su propósito de entretenimiento para recordarnos que la victoria individual es a menudo el resultado de un esfuerzo colectivo. Nos invita a reflexionar sobre la búsqueda del propósito, la fragilidad del ego y la importancia de tener un equipo que te impulse hacia adelante. Ahora me queda mucho más claro por qué algunos están yendo a la sala de cine con sus equipos de trabajo a realizar las lecciones de F1. Porque el verdadero liderazgo florece cuando construyes un equipo, confías en sus habilidades y trabajas en perfecta armonía. Porque como en la Fórmula 1, si quieres triunfar en esta vida, necesitas un buen equipo detrás. ¿Estás listo para aplicar esta fórmula en tu propio camino? Es hora de poner a tu equipo en marcha y buscar la victoria. Te invito a llevarte una o dos ideas de esta poderosa historia que puedes empezar a aplicar desde ya. Si quieres más historias de liderazgo como esta, apoya este trabajo suscribiéndote a este canal y activando la campana. Además, te animo a adquirir mi libro Liderazgo de Película, ya sea físicamente en la Librería Nacional o Panamericana o de manera virtual en los enlaces de Amazon, Busca Libre y la Librería Nacional que te voy a dejar en la descripción. Recuerda que en este libro desgloso lecciones de liderazgo de 12 películas de manera similar a lo que hemos hecho en este video. Y no se detiene ahí, en nuestro canal también encontrarás videos sobre historias empresariales, empresarios que brindan valiosas lecciones para alcanzar el éxito. Recuerden, la clave está en aprender de las experiencias pasadas para construir un futuro brillante. Sin más, se despide de ustedes, Carlos Granadillo, el profesor, deseándoles un resto de día desbordado en energía positiva. Hasta la próxima.